Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Time for Review. Algunos lo sabéis, otros quizás no, pero os comento, en Time for Review fuimos elegidos hace poco tiempo en el programa Peer Review de OnePlus, entre más de 15.000 canales, personas y demás, para poder recibir algunas de las primeras unidades del OnePlus 3. Ya hemos realizado el vídeo del unboxing, del cual os dejamos un enlace, y también hicimos ya el vídeo de las primeras impresiones con este OnePlus 3, que también os dejaré un enlace del mismo. Ahora ya, con un poquito más de calma, he estado utilizando el dispositivo durante aproximadamente 10 días como dispositivo personal, o sea, lo he utilizado con mi tarjeta SIM, con mis aplicaciones, con mi uso en el día a día, y creo que tengo ya una opinión bastante certera de cómo se comporta este OnePlus 3. Así que en este vídeo os traemos el análisis completo del dispositivo, que como siempre estará completado por su versión web del análisis, que lo tendremos en la página web de Time for Review. Así que si queréis saber qué tal se desempeña este dispositivo tope de gama de 400 euros, aquí os podéis quedar en el vídeo. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito del apartado estético, conectividad, materiales, diseño, etcétera. Este OnePlus 3, como podéis ver, ha dado un salto bastante notable respecto a su gama anterior, a su último flagship, el OnePlus 2, introduciendo un diseño bastante más cuidado. Es un diseño que está fabricado íntegramente en metal, salvo la parte frontal, que está recubierta por un cristal Gorilla Glass 4, salvo en la parte del botón y sensor de huellas dactilares, que está realizado en cerámica. La verdad es que el diseño en este OnePlus 3 me parece que ha dado un salto bastante notable. Un diseño que se siente muy premium, todo el terminal está fabricado en metal, no solamente parte trasera, sino también los laterales, el marco superior e inferior y la propia botonera del dispositivo. Es un diseño en el que han apostado también por utilizar esos bordes con tecnología Glass 2.5D, y es que el propio cristal va curvado en los bordes. La única contrapartida de esta tecnología es que cuando busquéis protectores de pantalla, ya sean de cristal o de plástico, pues no os van a cubrir todo el frontal, toda la parte del cristal del dispositivo, sino que los bordes quedarán al descubierto. Pero aún así, a mí me parece una tecnología que es muy cómoda, muy agradable a la mano, y además, como yo suelo utilizar el dispositivo sin ningún tipo de protección, pues para mí es bastante bienvenida. El dispositivo también ha sufrido una reducción en tamaño y en peso con respecto a su anterior flagship, el OnePlus 2, y es que este dispositivo tiene tan solamente un grosor de 7,3 milímetros si excluimos el propio sensor de la cámara, que añade otro milímetro, 2 milímetros de grosor. Mi opinión al respecto es que, yo personalmente no tengo ningún problema con que el dispositivo sean un poquito más gruesos, y quizás hubiera agradecido que OnePlus hubiera incrementado un poquito más el grosor del dispositivo y que a cambio utilizáramos una batería de mayor amperaje. De todas formas, luego hablaremos de la batería, ya que es un apartado que nos ha sorprendido para bien en este dispositivo, ya que las cifras, pues digamos, nos hacían pensar que quizás iba a ser una batería un poquito peor. Entonces, uno de los puntos positivos de haber reducido el grosor del terminal es que también el peso se reduce bastante, y hablamos de un peso de 158 gramos. En términos, digamos, de manejo en el día a día, se nota bastante la sujeción de este dispositivo frente a, por ejemplo, el OnePlus 2, un dispositivo que andaba en torno a los 180 gramos, y lo cierto es que este dispositivo se siente bastante más ligero y bastante más manejable. También el propio hecho de que los lados estén curvados y el propio cristal esté curvado hace también que, la sensación en mano sea bastante positiva. Me atrevería a decir que en términos de materiales y construcción, este OnePlus 3 está probablemente al mismo nivel o a un nivel prácticamente similar a los tope de gama de marcas, reputadas, como puede ser LG, como puede ser Samsung y demás. Por ejemplo, comparando este con el LG G5 en cuanto a materiales, sin duda me quedo con el acabado unibody de este antes que el del LG G5. En el caso del S7, S7 Edge, hay que reconocer que son prácticamente el tope de referencia junto con Apple y sus iPhone 6S, 6S Plus. El único punto en el que quizás podría tener cierta mejora es que el propio marco de la cámara no está realizado en metal, sino que es una especie de plástico con acabados simulando el metal, y que pues podría tener un puntito de mejora, pero quitando eso, todo el propio terminal está fabricado en una única pieza de metal y transmite un acabado excelente.
Si nos vamos al apartado de la conectividad, podemos ver que la mayor parte está en la parte inferior del terminal. Tenemos, si lo ponemos boca arriba, el jack de 3,5 milímetros en la parte derecha e inferior del dispositivo, una posición que a mí me parece muy interesante, ya que el terminal normalmente cuando utilizamos el jack de 3,5 milímetros suele ser pues porque estamos escuchando música, algún vídeo y demás, y en muchos casos el terminal va guardado en nuestro bolsillo, y en ese caso, digamos como lo solemos meter siempre con la parte inferior del terminal mirando hacia arriba, pues es una localización del conector que queda bastante bien. Es cierto que manejándolo en mano y jugando a juegos, y lo que sea utilizáramos los auriculares, no es tan cómodo, o incluso si estamos manejando el terminal, pues el jack de 3,5 milímetros queda al lado de nuestra mano en vez de en la parte superior, que está un poquito más limpia, pero aún así me parece una posición bastante buena y natural. En el medio tenemos el el USB con conector tipo C, ya una evolución natural, puesto que el propio OnePlus 2 ya incluía este tipo de conector. Una pena que no se hayan atrevido a lanzarlo con soporte USB 3.0, pero para mí es un acierto que ya todos los nuevos terminales, sobre todo tope de gama, vayan ya con el mismo conector. Y por último tenemos el altavoz junto con también el micrófono, uno de los dos micrófonos. En el marco lateral izquierdo tenemos los botones de volumen más, volumen menos, botones que han sido desplazados con respecto a su predecesor, el OnePlus 2, que estaban en el lateral derecho junto con el botón de power. Y en la parte superior tenemos también el propio slide de 3 posiciones y el propio switch, que nos permitirá hacer uso de los propios modos de audio que tiene Android desde su versión Lollipop, los modos de silencio, modo prioridad y modo normal. En el lateral derecho tenemos también el botón de power y la propia bandeja para las dos tarjetas SIM, ya que este dispositivo soporta doble SIM y, ojo, en este caso son dos SIM de tipo nano, la más pequeña de todas. Sí he de decir que yo preferiría que los botones de volumen estuvieran en este lateral y que la bandeja SIM lo hubieran puesto en el lado izquierdo, pero eso es porque soy diestro y en mi caso me favorece ese posicionamiento. Por último, en la parte trasera tenemos la propia cámara principal y tenemos también un único flash LED, que aunque sea uno solo y hayamos perdido incluso el autofocus vía láser, veremos después que en la cámara este dispositivo es un salto positivo respecto a su iteración anterior. Y por último, ahora sí, para acabar, tenemos el altavoz principal en la parte superior, tenemos un LED de notificaciones, tenemos también la propia cámara delantera del dispositivo y terminamos también pues habitualmente con el propio sensor de detección para la hora de hablar por teléfono o situaciones similares, que sepa que tiene que apagar la pantalla. En la parte inferior del marco delantero tenemos también el sensor de huellas dactilares y botón Home, que en este caso no es botón como tal, ya que no se puede pulsar, sino simplemente es un botón capacitivo. Tenemos también los botones laterales, que son en este caso unos puntitos, como podéis ver, respecto a la versión anterior, que era una especie de barras, pues en este caso tenemos únicamente unos puntitos para indicar dónde está el botón capacitivo del dispositivo. Como ya es habitual en la marca OnePlus, apuestan por poner lo último de lo último en términos de hardware en sus dispositivos, pero a un precio un poco más competitivo que la gama alta de otras marcas. Entonces, si nos vamos un poquito a un repaso rápido de las características de este dispositivo, podemos destacar que dispone de la ultimísima CPU de gama alta de Qualcomm, el Snapdragon 820. Tenemos también 64 GB de almacenamiento, de los cuales tenemos libres 52,66 GB. Es uno de los primeros dispositivos en incluir 6 GB de memoria RAM, algo de lo que ya hablaremos después, puesto que se ha hablado bastante. Y también podemos destacar su pantalla AMOLED, una tecnología que para mí es clave en el mundo de los móviles, y es una pantalla, un tipo de tecnología que yo creo que debería con el tiempo acabar imponiéndose sobre el resto de pantallas, ya que tiene una serie de ventajas que para mí son, digamos, insuperables por otro tipo de pantallas, y los inconvenientes que tienen las pantallas AMOLED, como era el escaso brillo antiguamente, la menor capacidad de reproducción de los colores de estas pantallas, son características que ya se están superando y que ya los nuevos dispositivos ni siquiera se notan. Por hablar un poquito más de la pantalla de este OnePlus, de lo que se ha hablado bastante, hay reviews bastante negativas, hay reviews buenas, os voy a dar mi opinión. Creo que la pantalla de este OnePlus 3
Es una pantalla muy buena. No es una pantalla tope de gama en el sentido de que no es lo mejor de lo mejor. Hay pantallas mejores como las de los Galaxy S7, S7 Edge y probablemente algunas otras que yo no haya podido probar, pero es una pantalla muy buena. Para mí, el hecho de que hayan utilizado la resolución Full HD en vez de resolución 2K es un punto positivo de cara a mantener la batería bajo raya y a la vez también porque creo que, salvo el hecho de que utilices el dispositivo con la nueva tecnología de realidad virtual que está poco a poco intentando imponerse en el mercado móvil, lo cierto es que para mí una pantalla Full HD con 400 puntos por pulgada es más que suficiente para utilizar el dispositivo y no percibir los píxeles en el uso diario. Si nos ponemos un poquito más finos, he de decir que comparándolo con su predecesor, el OnePlus 2, me parece que la reproducción de colores de OnePlus 2 es un poquito más acertada y también me parece quizás que incluso el nivel de detalle, el nivel de finura sobre la pantalla es un poquito superior en el OnePlus 2, pero también he de decir que es una cosa ya poniéndose muy exigentes y además en términos de colores también he de decir que en este OnePlus 3 van a sacar una actualización del dispositivo permitiendo una calibración de tipo sRGB y por lo que he podido leer de otras reviews y de otras personas que han recibido esta actualización por adelantado, la reproducción de colores gana bastante. Aún así, a mí me gusta bastante en este dispositivo y me parece una pantalla, como os he dicho, muy buena. Es hora de hablar del software de este dispositivo, uno de los puntos que a mí personalmente más me han gustado en este OnePlus 3. La ROM disponible en el OnePlus 3 se llama Oxygen OS. Es una ROM que nació en el OnePlus 2 a raíz de que OnePlus se desvinculara del grupo Cyanogen. Una ROM que cuando salió en su momento fue bastante criticada y con razón, porque era una ROM que era prácticamente beta, era una ROM que estaba inacabada, que a pesar del potente hardware del OnePlus 2 daba problemas, daba lag y demás, y era una ROM que en algunos puntos incluso hacía que el propio dispositivo diera un rendimiento o diera fallos que luego fueron arreglándose poco a poco vía software, cosa que quería decir que eran cosas no pulidas en la propia ROM. Pero también he de decir que es una ROM que en un año ha sufrido un progreso brutal. Y en este OnePlus 3, el disponer de Oxygen OS es una de las cosas más positivas y que mejor ha afectado para el rendimiento final de este dispositivo. Lo primero que he de deciros para definir el Oxygen es que es una ROM basada en Android puro, Android stock, el mismo Android que podéis encontrar en los dispositivos Nexus, pero con unos pocos añadidos que en general para mí tienen mucho sentido. Son añadidos que le dan pues cierta personalización o ciertas opciones que en general vais a ver cómo la mayoría de ellas tiene sentido que estén y además me gusta que estén muy bien integradas en el sistema y cuyas opciones, digamos, no resulten chocantes en la propia estética basada en las nuevas versiones de Android, en la estética Material Design. Así que vamos a comenzar. El propio launcher del dispositivo, como podéis ver, es prácticamente idéntico al launcher de Google. Tenemos una pequeña variación en el botón de Home, pero prácticamente es idéntico. Y como podéis ver, en vez de tener el propio Google Now, tenemos aquí una especie de acceso directo que se llama Shell, en el que podemos incluir distintas cosas. Podemos incluir, por ejemplo, una serie de aplicaciones abiertas recientemente, podemos incluir el tiempo, podemos incluir tarjetas Google Now, podemos incluir también tarjetas de Keep y en general una serie de accesos directos que te pueden resultar útiles o no. Si no te resultan útiles, pues muy sencillo, porque siempre puedes irte al menú de opciones y puedes habilitar o deshabilitar esta opción. Además de eso, tenemos también un par de accesos directos, el de búsquedas rápidas y notificaciones rápidas. Me parecen muy interesantes. Si haces hacia abajo desde cualquier posición de los escritorios, se bajan las propias notificaciones y me parece muy interesante porque en un dispositivo de 5,5 pulgadas nos cuesta mucho llevar el dedo hasta el final. Entonces, el propio hecho de poder hacer eso directamente desde la parte inferior, pues me parece, muy útil. Y también lanzar hacia arriba las últimas búsquedas en Google, pues también me parece un acceso directo, útil y rápido. Entonces, esos son dos cosas que yo, la verdad, el del acceso directo a Google no lo uso bastante, pero el de las notificaciones sí. Si nos vamos a los ajustes del dispositivo, iremos viendo como también hay algunos añadidos. Tenemos el añadido del menú para la tarjeta SIM, ya que al ser un dispositivo Dual SIM, pues aquí podemos gestionar la doble conectividad del dispositivo. Vamos allá a los detalles. Tenemos también
el conmutador de 3 estados, que es el switch que ya os he mostrado a continuación y que ya lo disponen tanto el OnePlus 3 como el OnePlus 2. Tenemos tanto para ajustes de prioridad como para los ajustes de silencio una serie de opciones. Tenemos la opción de activar o desactivar las alarmas, que nos suene en los juegos o no nos suene en los juegos, que los eventos suenen, que los recordatorios suenen, que solamente bajo la acción de, por ejemplo, la posición de prioridad, que es la del medio, pues que nos suenen todas las llamadas y todos los mensajes, que solamente los de algunos contactos, y en general una serie de personalizaciones bastante útiles. Para mí la más importante es que en ajustes de silencio tengamos las alarmas, pero no tengamos notificaciones de llamadas cuando estemos utilizando este modo, ya que para mí es un modo perfecto para utilizarlo de noche cuando estamos durmiendo. Si nos vamos a la pantalla, tenemos también la capacidad de gestionar el balance de colores de la misma. Yo lo tengo un poquito, como podéis ver, prácticamente cercano al valor por defecto del dispositivo. Tenemos también un modo nocturno que en teoría reduce el uso de los tonos azules, que pues bueno, según dicen estudios científicos y demás, parece ser que los tonos azules afectan a nuestra calidad de sueño cuando utilizamos el móvil. Tenemos también la posibilidad de utilizar pantalla ambiente, que es lo que hace es que cuando el dispositivo esté apagado, pues se ilumine cuando tengamos algún tipo de notificaciones. Si además activamos el hecho del sensor de proximidad, lo que conseguimos es que cuando la pantalla se tape, pues se nos pase aquí pues una especie de acceso rápido mostrando pues las últimas notificaciones del dispositivo. Es algo que yo en el fondo no he utilizado, pero que me parece que puede tener cierta utilidad. Si seguimos buscando opciones nuevas, tenemos las opciones de personalización, y aquí hay una a mí que me parece ultra necesaria y ultra interesante, y es el modo oscuro. Normalmente Android puro tiene unos tonos, como podéis ver aquí, unos tonos blancos sobre su menú, y es algo que no favorece a la pantalla AMOLED. Las AMOLED, como ya podéis saber la mayoría, son unas pantallas que en la reproducción de colores negros apagan la pantalla, los píxeles por completo, y entonces lo que conseguimos es que tengamos unos negros puros y que además ganemos en horas de batería, puesto que la parte en la que la pantalla no muestra nada está totalmente apagada. Así que yo recomiendo encarecidamente, y además que queda perfecto, el utilizar el modo oscuro sobre su ROM. Pues luego tenemos otra serie de personalizaciones, como elegir pues los colores que tienen los menús. Tenemos también un menú bastante potente para la personalización de los colores del LED. No tenemos la opción de manejar cada color para cada aplicación, cosa que sí podéis conseguir con aplicaciones externas, pero sí tenéis alguna serie de configuraciones. Una que a mí me ha parecido bastante interesante es la notificación por aplicación, y es que podéis ir una a una y habilitando o deshabilitando el uso del LED para notificaciones. ¿Para qué me parece muy útil? Pues por ejemplo podéis establecer solamente que los chats como WhatsApp, como Telegram, como Hangouts sean los que utilicen pues el LED, o por ejemplo para que solamente os salte con los nuevos mails, de forma que lo que de verdad para vosotros sea interesante podáis verlo de un rápido vistazo. Si seguimos un poquito más abajo, tenemos también la opción de configuración de los botones del dispositivo, una configuración brutal. Tenemos por un lado la opción de habilitar o deshabilitar botones en pantalla, y tenemos también la opción de intercambiar las posiciones de los mismos. Yo casualmente los tengo intercambiados porque como utilizo el móvil con la mano derecha, incluso aunque tenga los botones ocultos, me parece más rápido, más accesible tener el botón de ir hacia atrás en la parte derecha que tenerlo en la izquierda, que es la opción por defecto de Android. Esto ya a gusto del consumidor. Otra de las opciones muy interesantes es la posibilidad de configurar acciones con los botones por defecto del dispositivo. Os voy a enseñar aquellas acciones que tengo yo por defecto. La más interesante sin duda es el hecho de que con doble toque el dispositivo se apague. Como podéis ver, desde la propia gestión del botón de huellas tenemos una opción muy rápida de apagar y encender el dispositivo, cosa que a mí me parece increíble. Si tenemos una pulsación larga, lo que conseguimos es lanzar Google Now, cosa que también me parece bastante útil, sin llegar a ser tan útil como el hecho de desbloquear el dispositivo. Además de eso, en el botón lateral derecho tenemos la opción de que cuando pulsemos rápidamente se nos abra la cámara, y en el izquierdo, si lo mantenemos pulsado, tenemos el lanzamiento de búsquedas de voz de Google Now.
cosa que también me parece muy interesante. Tendríamos la opción también de hacer doble toque sobre los botones laterales, pero es que realmente yo no les he sabido sacar partido. Uno de los últimos menús que no vienen en el Android por defecto es el menú de los gestos, un menú que yo realmente he llevado desactivado porque no me parece muy útil, pero os puedo enseñar uno bastante interesante que puede ser, es el doble toque para despertar, y se basa pues en que si le tenemos marcado y hacemos un doble toque sobre la pantalla, pues nos lleva al menú inicial. ¿Por qué no lo considero muy interesante? Porque, joder, teniendo la opción de desbloqueo por huella dactilar, siendo tan rápido y con el doble toque, es que no me parece nada útil el poder tener este menú de aquí. También tenemos la opción de abrir la cámara mediante una o encender, apagar la linterna o alguno más, pero es que la verdad es que yo pues no les he sabido sacar el partido a estas opciones. Pero bueno, ahí están para el que quiera utilizarlas. Más allá de eso, pues no tenemos mucho más. El resto es un Android stock, Android por defecto. Puede que cambie alguno de los menús el aspecto, pero prácticamente tenemos un Android puro, y el que haya utilizado ya algún Nexus, algún dispositivo similar, va a saber qué es lo que se puede encontrar en esta ROM en concreto. Así que tampoco me voy a complicar mucho más, ya que para eso podréis comprobar vídeos de cómo es, ya te digo, las versiones por defecto de Google. Personalmente me gustan mucho las ROMs que tienen muy poco añadido sobre Android Stock, por lo tanto considero la ROM de Oxygen 3 una ROM perfecta para mi uso. Además es una ROM muy estable. Durante los 10 días que he utilizado no he tenido ningún tipo de bloqueo, no he tenido ningún tipo de aplicación que se me parara ni cosas similares. Lo que sí he de decir digamos, hacia punto negativo de esta ROM es que realmente es una ROM muy poco personalizable, y si realmente es una de esas personas que le encanta toquetear toda la posición de los botones, de los colores, de la forma en la que salen los botones, los iconos, los accesos directos, pues quizás en esta ROM encuentres que es un poquito pobre en ese aspecto. Pero como ya hablaremos luego al final, el OnePlus 3 es un dispositivo que está pensado prácticamente para poder ser modificado en el tema de las ROMs y demás. Así que creo que eso no debería preocuparte mucho, y sí debería preocuparte el hecho de que su ROM, al ser una ROM bastante limpia, es bastante fluida, es bastante estable, y lo más importante, deberíamos ver una ROM que tenga actualizaciones bastante rápidas. Hasta ahora OnePlus no lo ha tenido una política de actualizaciones que supuestamente iba a ser muy buena, pero en el fondo al final no lo ha sido, y hemos tardado 6-7 meses en pasar de Lollipop a Marshmallow. Lo que sí es cierto es que durante todo ese tiempo han lanzado mejoras sobre la ROM original, pero es cierto que en una ROM tan vacía, y si pretendes ser un dispositivo que compita contra los tope de gama, tienes que tener una política de actualizaciones más rápida. OnePlus, cada 2-3 meses como mucho deberías tener la nueva versión de Android cuando esté disponible. Hablemos del rendimiento. El rendimiento de este OnePlus 3 es sencillamente espectacular. Puedo decir sin miedo a equivocarme que es el dispositivo Android más fluido que he podido probar hasta ahora, sin ninguna duda. El equivalente, para que os hagáis una idea, sería como estar acostumbrado a jugar a juegos a 30 frames por segundo y de repente empezar a jugar a 60 frames. Os va a parecer un dispositivo que su rendimiento y su fluidez en todo durante todo el tiempo y el desempeño del mismo es absolutamente fantástico. El propio desplazamiento por distintos menús, el propio desplazamiento por las distintas partes del propio sistema operativo, me parece absolutamente fantástico. Está sin ninguna duda al nivel de los Nexus, de los mejores Nexus, e incluso yo creo que también es capaz de superarlos en muchos casos. Entonces, el apartado del rendimiento es un apartado del cual, sin ninguna duda, no vais a tener ninguna queja con este OnePlus 3. Para haceros un poquito una demostración, hemos seleccionado una serie de aplicaciones y vamos a ir ejecutándolas una a una para que podáis ver un poquito cómo se desenvuelve el dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la galería y vamos a ir abriéndolas una a una. Vamos primero con Facebook. Aquí, como podéis ver, es una apertura de aplicaciones totalmente nueva. No tenemos, en este caso, aplicaciones abiertas en background, y como podéis ver, la gestión por los menús es muy, pero que muy rápida. Vamos a ir abriendo poco a poco distintas aplicaciones. Ahora vamos con Twitter, hemos empezado con las redes sociales. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues Android for All.
y vamos a ir pasando sus tweets, nos vamos a multimedia, escogemos algunas imágenes, vamos pasándolas. Vale, no tenemos más por aquí, sí. Y vamos a ir a otra aplicación, nos vamos ahora a Chrome, navegador web, y nos vamos a ir a... Vamos a empezar, por ejemplo, por abrir Marca, una página web que requiere de bastante. Bueno, en este caso hemos abierto la versión móvil, pero la verdad es que la fluidez dentro de las propias páginas web es una pasada. Vamos ahora a la página web de Time for Review, esperamos a que cargue y, como podéis ver, es que creo que es complicado también transmitir la fluidez que sentimos a la hora de abrir las aplicaciones o las distintas partes en este móvil, pero es un poquito para que os hagáis una idea. Vamos ahora, por ejemplo, a Google, buscamos algo, abrimos alguna de las últimas noticias, esperamos a que cargue. Evidentemente el tiempo de carga de las páginas depende también de la conectividad que tengamos en el momento, pero una vez abrimos, lo cierto es que la sensación de fluidez en este dispositivo es muy, pero que muy grande. Vamos a la web del Chapuzas Informático. Y ahí tendríamos la web cargada al completo. Un poquito de pitch to zoom. Y ya os digo, en general, os estoy haciendo una pequeña demostración, pero si os fiáis de mi criterio, lo cierto es que os puedo decir que es, vamos, la sensación de fluidez más grande que he podido probar. Nos vamos ahora a Feedly, un lector de RSS, y pues vamos a desplazarnos un poquito por los distintos RSS. Nos vamos a los de tecnología y vamos pasando uno a uno. Bueno, pues ahí tenéis un pequeño ejemplo de cómo el dispositivo se desenvuelve en este caso. Vamos ahora con TapaTalk, aplicación que probablemente utilizaréis bastante en el caso de que seáis asiduos a distintos tipos de foros y demás. Que sepáis también que tenemos foro de Time for Review, del cual me acabo de dar cuenta que todavía no me he logueado sobre mi propia cuenta de TapaTalk, pero vamos a intentar ir a otro foro, por ejemplo, al de GSM Spain, a los chats y a nuestra cuenta personal. Ahí lo tenéis. Ahora entramos en HTC Manía, entramos en un usuario y bueno, ahí tenéis un ejemplo. Otro ejemplo más es Maps, una aplicación que requiere bastante, porque es una aplicación que en general es bastante sencillo, que, se me ha ido un poco la olla ahí poniendo marca. Vamos a elegir, por ejemplo, Roma y vamos a hacer la prueba para que veáis cómo la aplicación se desenvuelve. Y es una aplicación que, en cuanto el dispositivo no es tope de gama y no tiene lo último de lo último, sí que tiende a laguear un poquito, pero en este dispositivo lo cierto es que se mueve bastante bien. Nos vamos a ir a la vista satélite y vamos a hacer aquí un poquito de pinch to zoom para que podáis ver cómo se desenvuelve el dispositivo. Vamos a irnos ahora a otra ubicación. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Nueva York. Y ahí lo tenemos. Nos vamos en este caso a Manhattan y ahí tendríamos Nueva York en este OnePlus 3. Vamos a volver y ahora nos vamos a ir también, para acabar, a Madrid. Y ahí tendríamos Madrid. Todos estos sitios que estoy buscando, creo que la verdad es que son la primera vez que los he buscado, y si no, vamos a poner algo un poquito más raro, pues vamos a poner, por ejemplo, pues México, ¿vale? Vamos a irnos a México y vamos a elegir, por ejemplo, pues esta de aquí, que no tenemos ni idea de dónde está ni cuál es. Bueno, y para acabar también vamos a abrir Play Store, que la Play Store a veces también es una aplicación que en ciertos dispositivos
llega a laguear un poquito cuando nos vamos a la descripción de ciertas aplicaciones o cuando nos vamos a listados de aplicaciones. Aquí, como podéis ver, el limitante realmente no está en la fluidez del dispositivo, estaría más en la velocidad de nuestra propia conectividad, pero, como podéis ver, es más que rápido. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de aplicaciones abiertas sobre este OnePlus 3. A pesar de no ser un usuario acostumbrado al gaming, hemos querido también poner un poquito a prueba este OnePlus 3 y para ello hemos instalado algunos juegos que supuestamente tienen unos gráficos bastante buenos. Entonces, pues vamos a cargar alguna pantalla de los mismos y os vamos a mostrar un ejemplo. Tened paciencia con mi uso del rifle porque no estoy muy acostumbrado a jugar en pantallas táctiles, así que la verdad es que os podéis encontrar cualquier cosa. Aquí el juego lo estamos abriendo desde cero, así que los tiempos de carga que estáis viendo son tiempos, digamos, de abrir el juego desde cero. Vamos a ir allá. De hecho, ni siquiera sé muy bien, pues, con quién tengo que acabar. Vamos a ver, aquí me muestran unos objetivos. Ops. Le damos ahí a uno. Vale, estoy tapando con mi mano el auricular, por eso habéis podido quizás oír un sonido un poquito raro en algún momento. Pero bueno, ahí lo tendríamos. Nos hemos pasado una pantalla bastante facilita, la verdad. Y vamos a darle caña pues a otra pantalla. El altavoz, como podéis ver, para el jugar no tiene la mejor posición, podemos llegar a bloquearlo. Lo que sí podemos hacer es, en ese caso, pues darle la vuelta al dispositivo. Y, depende de qué juego sea, pues se dará la vuelta o no. Vamos allá. Ops. Vaya calidad que tenemos con nuestros tiros. Ahora entendéis por qué no juego yo a juegos. También es cierto que no es lo mismo jugar mientras grabo que jugar estando solo. Pues ahí va ese directo a la garganta. Ahora, uno menos. Bueno, esto es un poquito lo que os quería mostrar, que el juego realmente se ve muy fluido y se ve muy bien. Y vamos a ir ahora también con otro campeón, que es el Real Racing 3, un juego al que tampoco juego yo bastante, pero sí que es un juego en el que en los foros y demás se oye bastante como verdadera prueba de benchmark de la fluidez de este dispositivo. Así que vamos a abrirlo también desde cero. Y vamos a ver cómo se comporta en una prueba de uso real. Una de las cosas que me ha gustado bastante de este OnePlus 3 es que es un dispositivo que se calienta bastante poco. Es cierto que jugando a juegos se calienta como la mayoría de dispositivos, pero comparado por ejemplo con su predecesor, el OnePlus 2, la verdad es que hay bastante diferencia y no se calienta, vamos, ni la mitad que ese dispositivo con el Snapdragon 810. Vamos a ir ahí con una pantalla de cabina. Y vamos a intentar hacerlo un poquito mejor que con el dispositivo, con el juego anterior, con el Sniper. Vale, pues como podéis ver, el juego va muy fluido. Yo he podido echar antes también esta partida, pero no he llegado a guardarla. Y la verdad es que se siente totalmente fluido. Vamos a ir cambiando de cámaras también un poquito. Y vamos a ver si adelantamos. Aquí voy a intentar ponerme cerca para que podáis ver la cercanía, los detalles. Y bueno, la verdad es que tampoco podíamos esperar que teniendo un Snapdragon 820 y 6 GB de RAM, el juego no fuera a funcionar como Dios manda. Pero está claro que siempre hay que ponerle un poquito, o me gusta ponerle un poquito en conocimiento, hacer una prueba real y que pues, vosotros mismos podáis ver pues cuál es la experiencia de juego con este OnePlus 3,
sobre un juego. Vamos allá. Y aunque sea, vamos a ver si adelantamos al segundo. Si no se nos complica demasiado. Pues bueno, ya estamos en la recta final. Pues nada, ahí tenéis un ejemplo más de juegos con cierta exigencia gráfica, ya que yo, si bien juego a algunos, pues a veces juego a juegos un poco más sencillitos, y como podéis ver en términos de rendimiento, pues evidentemente no vais a tener problemas con este OnePlus 3. A continuación voy a hacer una serie de comentarios acerca de los 6 GB de RAM de este OnePlus 3 que han dado mucho que hablar, y tengo bastantes comentarios de usuarios preguntándome acerca de este tema. Vale, entonces os voy a hacer algunos comentarios. Android, el sistema operativo, permite tener varias aplicaciones corriendo en el segundo plano. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo claro. Ahora mismo tenemos la aplicación del Play Store abierta en segundo plano. Eso quiere decir que cuando la abrimos se abre instantáneamente y en la última, digamos, localización en la que estábamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando la cerramos? Pues que si volvemos a abrir la aplicación tarda un poquito más en abrir y abre, digamos, el menú por defecto. Una vez ya la minimizamos, pues la aplicación vuelve a ver dónde estaba. Android, como sistema operativo, tiene limitada la cantidad de aplicaciones que queremos abrir en segundo plano, ¿vale? Por otra parte, tenemos el hecho de que un dispositivo con cuanta más memoria RAM tenga, en teoría, más aplicaciones podría tener abiertas en segundo plano, almacenadas en esa memoria RAM del dispositivo y sin tener que cargarlo directamente desde digamos, la memoria eMMC del dispositivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los chicos de OnePlus decidieron que la cantidad de aplicaciones que una persona habitualmente maneja simultáneamente era una cifra inferior incluso que la que suele tener Android, digamos, establecido en el sistema operativo por defecto. Y ellos incluso llegaron a reducir ese valor. ¿A cuánto? Pues no sé decirlo exactamente, pero os podría decir que a unas 5 o 6 aplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tengáis en la lista 20 aplicaciones, realmente solamente las 4 o 5 últimas van a poder abrirse al instante, ¿vale? Si seguís abriendo aplicaciones, puede que llegue un momento en el que el dispositivo las empiece a cargar directamente desde cero, como podéis ver aquí Twitter, que ha cargado desde una posición anterior. O si abrís el Sniper Fury, pues en este caso vuelve a cargarlo, ¿vale? Mi opinión al respecto: yo tampoco soy un usuario, ni creo que haya muchos usuarios que vayan a aprovechar más de tener 5 o 6 aplicaciones abiertas por defecto en el dispositivo. Es decir, no me preocupa que la sexta, la séptima aplicación tenga que cargarse y en vez de tardar medio segundo, tarde 1,5 segundos. Pero parece ser que esto ha causado mucho revuelo porque cuando se hizo una serie de pruebas de este OnePlus versus otros dispositivos, resulta que otros dispositivos ganaban y la gente decía: hostia, ¿cómo es posible que teniendo 6 GB de RAM otros le ganen? Bueno, pues esa es la explicación, que OnePlus capó la cantidad de aplicaciones que podíamos tener abiertas en segundo plano. Ojo, eso no quiere decir que no estemos aprovechando o no sea posible aprovechar los 6 GB de RAM. Y es que una cosa es que podamos tener bastantes aplicaciones utilizando pequeñas porciones de memoria, pero también cabe la posibilidad de que podamos tener una única aplicación gastando 4 o 5 GB de RAM, y en ese caso el OnePlus va a dar todo su potencial, ¿vale? Por otra parte, debido al revuelo que se ha causado, OnePlus ha sacado una nueva actualización del sistema operativo, actualización que yo todavía no tengo, ya que es la versión 3.1.4, en el que aumenta la cantidad de aplicaciones que vamos a poder tener en segundo plano. También es posible, si eres root, actualizar un archivo, un simple archivo de texto, en el que puedes aumentar, que es lo mismo que básicamente ha hecho OnePlus en esa actualización, puedes aumentar el número de aplicaciones. Haciendo ese pequeño cambio ya conseguimos, como hemos podido ver en otros vídeos que está en YouTube, que este OnePlus 3 rinda por encima que, por ejemplo, un Galaxy S7 Edge. Así que con eso quiero concluir con el tema de la memoria RAM. La memoria está ahí, se puede utilizar. OnePlus optó por reducir la cantidad de aplicaciones abiertas en segundo plano en aras de mejorar la batería, pero también debido a la presión de la gran cantidad de prensa que ha estado detrás, metiendo un poquito de cizalla también en ese tema, pues lo cierto es que ellos han tomado la opción de aumentar esa cifra para cubrirse las espaldas. Para mí, evidentemente el tema de 6 GB de RAM hoy en día tiene bastante también de marketing, ya que con 4 GB sería más que suficiente, pero también es decir que esos 6 GB se pueden aprovechar y no están ahí únicamente de adorno.
Por último, quería también mencionar la batería de este OnePlus 3, una batería de 3000 mAh que chocó bastante porque es inferior a la del OnePlus 2, al menos en la cifra, y se estuvo con bastante miedo de que la batería en este dispositivo no diera la talla. Lo cierto es que me ha sorprendido bastante y para bien, ya que estoy teniendo unas cifras mejores en términos de batería que las que estaba obteniendo con el anterior OnePlus 2. ¿De cuánto estamos hablando? Pues bueno, en mi caso he llegado a alcanzar las 5 horas y media de pantalla utilizando el dispositivo durante una jornada de uso normal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una cifra bastante buena? Pues en mi caso creo que es bastante buena. Depende cuánto uses el teléfono, evidentemente, pero yo creo que utilizar la pantalla del teléfono durante más de 3 horas al día, además de que te dure el propio teléfono durante todo el día, creo que es más que suficiente. Entonces, probablemente en muchos casos tendréis batería para más de un único día. También habrá gente que por su trabajo, por lo que sea, utilice bastante más el terminal y en ese caso pues podéis saber que como mínimo las 5 horas de pantalla deberíais ser capaces de obtenerlas. E incluso he estado siguiendo también chats de Telegram, foros, un poquito viendo a la gente que comentaba y mucha gente es capaz de sacar hasta unas 7 horas de pantalla con este dispositivo. Así que a pesar de que la cifra podría haber sido mayor si el dispositivo hubiera sido un poquito más grueso y hubiera cubierto la altura de la cámara, cosa que a mí me hubiera gustado, lo cierto es que tampoco nos podemos quejar porque tiene una batería más que suficiente y que como mínimo iguala a muchos flagships e incluso mejora a otros de ellos. Así que en términos de batería es un dispositivo que se gana el positivo, es un terminal con una duración de batería bastante buena, siempre lo carguemos cada día. Y además podemos añadir a eso el hecho de que la inclusión del Dash Charge, de esos 4 amperios de carga, hacen un complemento ideal a la batería de este dispositivo. La carga en Dash Charge nos ha permitido cargar el dispositivo del 0 al 100 en aproximadamente 1 hora y 10 minutos. He de decir que la carga rápida no es lineal, es decir, no tarda lo mismo en cargar del 30 al 60 que del 70 al 100. Digamos que la curva hace algo así. Partiendo de 0, carga más despacito, luego tiene un pico bastante grande y cuando llega alrededor del 90% vuelve a cargar más despacio hasta llegar al 100. Entonces es perfecta para que, por ejemplo, cojamos, lo enchufamos media hora y el dispositivo esté otra vez dando caña con un 60-70 de batería. También he de decir que la carga rápida apenas calienta nada el terminal y el que realmente se pone caliente es el propio cargador, cosa que si bien pues no hace tanta gracia, también he de decir que prefiero eso a que se caliente el propio dispositivo, ya que pues bueno, al final es lo que es la parte cara de esta parte y bueno, el cargador siempre podría ser reemplazado fácilmente si pues se nos estropeara por lo que sea. Así que en ese aspecto mejora muchísimo a las cargas rápidas de otros dispositivos que he podido probar, ya que en otros el terminal cuando lo estás usando y metes la carga rápida o bien ni siquiera te lo permite o bien se pone caliente de cojones. Así que en este caso la carga rápida de este OnePlus 3 es una tecnología muy positiva y es una tecnología, la verdad, un paso muy adelante para mi gusto en términos de carga rápida. Por último, uno de los apartados principales a destacar de este OnePlus es el apartado fotográfico, apartado en el que no vamos a hacer demasiada insistencia aquí en este vídeo, ya que la review detallada está en la página web, en la review escrita, pero sí quiero hacer algunas menciones rápidas a la misma. Lo primero, hablando de la cámara o de la aplicación de la cámara de OnePlus, que nos recuerda bastante a la propia aplicación de Google de cámara en los dispositivos Nexus o que podéis descargaros desde la Play Store. Tiene los típicos modos, modo timelapse, modo cámara lenta, foto, vídeo, manual y panorámico. La aplicación de la cámara es bastante sencillita, pero a la vez es bastante fácil de usar y bastante rápida. Una de las cosas que quería mencionar de la cámara es que es bastante rápida a la hora de tomar fotos tanto con HDR como sin él. Ha mejorado bastante en ese apartado, ya que la propia aplicación de cámara en el OnePlus 2, o propia cámara de OnePlus 2, mejor dicho, tardaba bastante tiempo en tomar capturas con utilizando el efecto HDR. Además, ahora tenemos también el HDR automático que decidirá por sí mismo si quiere utilizar HDR o no. En general, hablando de las fotografías de este dispositivo y si hablamos primero de la propia cámara trasera, he de decir que es una cámara muy buena, en mi opinión me ha satisfecho bastante, pero sí que decir que no es una cámara o no es la mejor cámara que hay disponible. Evidentemente las cámaras de los tope de gama tipo Galaxy S7, S7 Edge, quizás también la cámara del G5, son cámaras superiores a la de este G3, pero con eso no queremos decir que tenga una cámara mala, ya que como podréis ver
en las fotos que os voy a mostrar a continuación en la descripción del vídeo, la cámara de este dispositivo es bastante buena. Como os he dicho, os he dejado una carpeta Drive, una carpeta, digamos, en el Drive compartida con un montón de fotos tomadas con el dispositivo para que podáis tomar una referencia de las fotos de este dispositivo. Además, también tenéis una serie de vídeos que os voy a ir pasando a continuación, los enlaces en la parte superior, de ejemplos con esta cámara de fotos. Los vídeos que he subido, algunos de ellos, muestran una calidad de audio un poco mala, pero creo que después de haber seguido utilizando durante varios días, se trataba de un error relacionado con en el momento pues que había tomado el vídeo con condiciones bastante malas, había viento, había lluvia, porque he seguido grabando fotos con mejores condiciones. Por ejemplo, ayer estuve grabando en una boda y la verdad es que las fotos y los vídeos salían espectaculares y sobre todo el audio era muy bueno, así que la verdad es que no tengo ningún punto negativo destacable en la cámara, más allá de asimilar que no es la mejor cámara que hay, pero rinde bastante bien para el precio que tiene, tanto en situación de baja luz como de poca luz, de buena luz, siempre evidentemente siendo muchísimo mejor cuando hablamos de condiciones de muy buena iluminación. Pero creo que es una cámara que cumple muy bien, y en 400 euros de precio es probablemente, si no es la mejor, es una de las mejores cámaras que os vais a encontrar en el mercado. La cámara frontal de este OnePlus 3 cuenta con 8 megapíxeles y, si no me equivoco, es el mismo sensor que utilizan algunos de los antiguos iPhone, no sé si era el 4S, como cámara principal. No soy muy fan de los selfies, pero sí que he tomado alguna captura pues para hacer la prueba, y la verdad es que yo creo que es una cámara que cumple bastante bien con su función. Evidentemente estamos hablando de una cámara secundaria, una cámara que para mí no debería ser la cámara que utilicemos habitualmente, pero no sé, la verdad es que para mí me parece una cámara que se comporta bastante bien, que tiene un nivel de detalle bastante decente y que, sobre todo si utilizamos la cámara con condiciones de buena luz, la verdad es que cumple para mí más que suficiente con lo que podemos esperar de una cámara principal. Como he dicho ya, en la review de la web tenemos más información de ambas cámaras, pues si queréis un poquito más de detalle de las mismas. Bueno, pues para concluir con esta review, voy al apartado que a mí más interesante me parece y más me gusta, que es el de conclusiones y puntos negativos y positivos de este OnePlus 3. Lo primero que quiero decir es que yo considero que hay como tres grandes grupos de usuarios de smartphones, ¿vale? El primero de los grupos es el grupo de los usuarios básicos, usuarios que necesitan WhatsApp, necesitan hacer llamadas y muy poco más. Realmente pueden tener algún juego casual, pues que se han enganchado por lo que sea ese juego, y que necesitan un móvil sencillito que cumpla con esas cosas y poco más. Ni siquiera son de tomar muchas fotos, y si las toman tampoco suelen ser capaces de percibir realmente la diferencia en calidad entre unos y otros, a menos que sea demasiado grande. El segundo grupo es el grupo de usuarios que sí les llamo usuarios exigentes, usuarios un poquito más avanzados, en el grupo en el que yo me considero, y somos un grupo en el que utilizamos muchas aplicaciones de distinto tipo, utilizamos bastante nuestro dispositivo, pero tampoco dedicamos tiempo a introducirnos demasiado en los apartados más avanzados. Es decir, prácticamente utilizamos el terminal según lo tenemos de serie, le instalamos todo aquello que necesitamos para nuestro día a día, ya sea usar la cámara de fotos, aplicaciones, juegos, email, un montón de cosas, pero todo basado en lo que viene de serie, ¿sabes? Sin tener que modificar internamente cosas del dispositivo. Y el tercer grupo de usuarios es el grupo de usuarios muy avanzados. Es ese grupo pues que lo primero que hace según le llega al terminal es desbloquear el bootloader, meterle un recovery, rutear el dispositivo, meterle una ROM distinta, cambiar los DPIs del dispositivo, una serie de cosas que el resto de los grupos normalmente no saben ni de qué coño le están hablando. Es decir, el grupo 1 le suena a chino y al grupo 2 pues ha oído hablar de ello, pero dices que a mí todo eso pues no me interesa, yo quiero un móvil de coger y usar. Para mí este móvil, este OnePlus 3, es un móvil perfecto tanto para el grupo 2 como para el grupo 3. El primer grupo de usuarios muy sencillos me parece un móvil demasiado para esa gente que no va a saber aprovecharlo, pero me parece un dispositivo ideal para el grupo 2 y para el grupo 3, y eso es algo muy difícil de conseguir hoy en día. Primero, para el grupo 2, porque es un dispositivo que funciona muy bien de serie, porque es un dispositivo que tiene una ROM fabulosa, estable, funciona bien, y es un dispositivo que tiene bastante memoria, tiene una cámara bastante buena y que en general nos va a cumplir en todas las situaciones básicas. Por otra parte, me parece un dispositivo muy interesante para el grupo 3, porque es un dispositivo que la propia OnePlus te permite desbloquear el bootloader, no pierdes garantía,
tiene una comunidad, o sobre todo va a tener una comunidad probablemente muy grande detrás de él. Quizás tengamos ROMs de Cyanogen, tengamos ROMs personalizadas, y la propia OnePlus ha liberado las fuentes, las sources, los drivers de este dispositivo, incluso el de la carga rápida que no había liberado lo va a liberar, o sea que es un dispositivo que realmente es muy interesante para un abanico bastante grande de personas. Y además, a 400 euros de precio, la verdad es que no se me ocurre ningún dispositivo que pueda hacerle sombra. Bueno, sí, tenemos probablemente el Xiaomi Mi 5 y tenemos también el nuevo Zug Z2, que ese para mí también va a ser un terminal muy interesante y va a ser probablemente el terminal contra el que este OnePlus 3 va a tener que medirse. También el Mi 5, pero bueno, ya es un poquito a cuestión de gustos cuál te vaya a gustar más, pero probablemente esos tres dispositivos van a estar debatiéndose entre esa gama alta asequible de dispositivos. Para concluir, vamos a hablar un poquito también de los puntos positivos y negativos de este dispositivo. Voy a citarlos rápidamente. Puntos positivos para mí: pantalla, una pantalla que cumple muy bien, pantalla AMOLED, tecnología muy buena y tecnología muy interesante para mí, y yo creo que es la que debería imponerse sobre las demás. Tenemos también como punto interesante la ROM Oxygen 3, una ROM estable, fluida. Tenemos también el apartado del rendimiento, un rendimiento brutal, o sea, ahí no tenemos ningún negativo para él, o sea, no tengo nada que decir, solamente callarme, ya que el rendimiento de este dispositivo es excelente. Otro punto brutal es la propia sensor de huellas, brutal también, rendimiento al igual que el rendimiento del dispositivo, es que es prácticamente inmediato, o sea, pondréis la huella y diréis, seguramente está haciendo trampas y no está detectando mi huella. Probaréis con otro botón, con otro dedo y veréis, hostia, no lo ha desbloqueado, realmente está utilizando la huella. En ese aspecto, chapó para OnePlus, un 10, porque tiene un lector de huellas que es el mejor del mercado. Más puntos positivos, pues también para mí la calidad de materiales del dispositivo y la fabricación en general, el diseño, me parece una evolución interesante respecto al anterior dispositivo, y también incluso me atrevería a incluir la propia cámara como un apartado positivo, incluso, ya te digo, o sea, a la altura de los más grandes, un poquito por debajo, pero una cámara que para mí sin duda es un apartado positivo. Y la batería no vamos a incluirla como positivo, aunque yo creo que deberíamos, porque es una batería que cumple muy bien, pero no la voy a meter como apartado positivo por no haber aprovechado la propia protuberancia de la cámara para hacer un dispositivo un poquito más grueso y con unos 3500 mAh de batería. Como puntos negativos voy a marcar uno, pero nos queda la duda, el beneficio de la duda, y son las actualizaciones, ya que hasta ahora OnePlus no se ha caracterizado por haber sacado actualizaciones en unos plazos aceptables, ya que se ha tirado medio año para actualizar la versión principal del Lollipop a Marshmallow en el OnePlus 3, así que vamos a empezar dándoles un negativo y ya veremos si son capaces de cumplir con las expectativas de su nuevo flagship. Y más allá de eso, tampoco hay mucho más negativo que ponerle, porque yo, como siempre digo, los positivos negativos que le doy a un terminal los pongo siempre pensando en su precio. Es decir, no comparo a este con un terminal de 100 euros ni tampoco con uno de 700. Entonces, para lo que puedas buscar aquí, me parece que no tengo más negativos que decirle a este OnePlus 3. Terminal totalmente recomendable si estás en esas categorías que he dicho antes, 2 y 3, y buscas un terminal. Si estás acostumbrado a manejarte entre terminales de gama alta, con este te vas a sentir como en casa. Así que nada, espero que os haya gustado la review. Para todo aquello que creáis que no he comentado, podéis ponerme en los comentarios, y además también no os olvidéis de echar un ojo a la review escrita, porque ahí también voy a hacer inciso a otros apartados que considero más cómodos de mencionar en una review escrita, pues como puede ser la cámara. Nada, dicho eso, un saludo a todos, dadle un buen like si os ha gustado el vídeo, o no se lo deis si no os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Time for Review. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.